esta mañana comenzamos una serie de mensajes nueva entre comillas, hermanos, perdón, y les comento en un momento por qué, pero la semana pasada ya terminábamos la serie pasada, la serie que se llamó Conociendo a Dios a través de la Biblia. Nos tomó prácticamente 8 semanas ver diferentes atributos o perfecciones, dependiendo cómo se les llame, de Dios, y cómo nosotros podemos conocer de una mejor manera al Señor a través de su palabra. Eso lo terminamos la semana pasada. Sin embargo, hermanos, hay un elemento, hay un punto al que me gustaría regresar y que lo pudiéramos retomar e incluso que lo podamos expandir en esta semana y en las próximas semanas. Y estoy hablando, hermanos, del papel que tiene el Espíritu Santo en la vida de nosotros, los creyentes. De hecho, así como tal, ese es el nombre de la serie de mensajes que vamos a estar abordando esta semana y las próximas con la ayuda del Señor. Esta serie de mensajes se llama como tal el Espíritu Santo. Y en esta mañana, el primer mensaje tiene por título, o el primer sermón de esta serie del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu 1. Muy bien, hermanos, así, diciendo esto, hermanos, la manera, permítanme explicarlo para que tengamos conciencia de cómo es que vamos a estar viendo esto, hermanos. La manera en que vamos a abordar esta serie de sermones es respondiendo a algunas preguntas específicas que nos podemos hacer, ya sea que se las haya hecho en algún momento o no, ya sea que las tenga presentes, ya sea que en algún momento le hayan surgido o no, hermanos. Lo que vamos a hacer en estos mensajes es responder a preguntas muy puntuales. ¿Qué preguntas? Bueno, de inicio son 3 las cuestiones que vamos a intentar responder con esta serie de sermones. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos dice sean llenos del Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana precisamente. La segunda pregunta que vamos a intentar responder en estos mensajes es, bueno, ¿cuál es el fruto del Espíritu y cómo es que ese fruto actúa en nuestras vidas? Porque la Biblia menciona que debemos generar o que debemos tener el fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Cuál es ese fruto y cómo es que actúa o cómo debe funcionar en nosotros los creyentes? Esa como segunda pregunta, y de hecho ahí nos vamos a detener más tiempo en estos mensajes. Y la tercera pregunta que vamos a estar respondiendo o intentando responder con ayuda de Dios es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice o cuando menciona en aquel pasaje que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? Ya tocábamos un poco de este punto cuando hablamos acerca de la Trinidad en la serie de Conociendo a Dios a través de la Biblia, pero vamos a profundizar más en qué son estas arras, qué significa, qué es lo que el apóstol estaba escribiendo aquí de un punto de vista histórico, de un punto de vista de la tradición y de un punto de vista obviamente bíblico. Estas son las 3 preguntas principales, hermanos, que vamos a intentar responder, repito, con la ayuda del Señor en las próximas semanas. Así que sin mayor dilación, ya para entrar de lleno, hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 5, la carta a los Efesios. Este es el primer versículo que vamos a leer, y del versículo 18, hermanos, al versículo 20, Efesios 5 del 18 al 20, la palabra de Dios dice lo siguiente: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos. Ahora, seguramente usted ya en otras ocasiones ha leído este texto en su lectura anual o en alguna razón en algún otro mensaje, en otro sermón. Incluso hay un canto que dice no se embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión. Tal vez ya conoce este pasaje, hermanos. Así que lo primero que quiero que anotemos de una manera rápida, hermanos, es algo que tendría que ser evidente para nosotros, pero quiero mencionarlo porque es importante. Y lo primero es el llamado que está haciendo aquí el apóstol, es decir, Dios a través del apóstol, pero lo que está escribiendo aquí y ese llamado, esa invitación, incluso mandamiento, podemos decir, es no se embriague. En este caso con vino, dice aquí, pero esta es una invitación, hermanos, o es un mandamiento
que se nos hace no solamente a no caer víctimas del alcohol de una manera desmedida, o el vino como tal, hermanos, sino que esto es un principio, un fundamento. Realmente lo que aquí se nos está llamando cuando dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este fundamento básicamente lo que nos está diciendo es que debemos evitar sí o sí cualquier clase de vicio que pudiera sujetarnos o someternos a nosotros, hermanos. Esto no solamente se refiere al vino, puede ser cualquier vicio como el cigarro, esto puede ser cualquier otro problema como las drogas, o incluso ya sean drogas lícitas o ilícitas, hermanos, porque hay personas que dicen, no, yo no tengo problemas con drogas, al menos no drogas ilegales, pero tienen problemas con drogas legales, con pastillas, con medicina incluso herbolaria, con inyecciones, se vuelven adictos, no necesariamente a una droga, reitero, ilegal, pero sí a drogas legales, ¿ok? ¿Y esto por qué es así, hermanos? Porque el apóstol, y en este caso el Señor, nos está invitando aquí, o nos está mandando más bien aquí, a que no caigamos presa de estos vicios que pueden generarse? Bueno, hermanos, esto es así debido a que nosotros, no solamente los creyentes, sino las personas en general, nosotros los humanos somos esclavos de aquello que domina nuestra vida, aquello que está más presente, aquello que está, digamos, en primer lugar en nuestra vida. Nosotros los humanos nos vamos a volver esclavos de eso. Si el alcohol o el cigarro o alguna otra sustancia, ya sea lícita o ilícita, está dominando nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser esclavos de eso. Y el Señor, lo que la Biblia nos dice es que Él nos ha llamado a libertad, no a ser esclavos, sino que Él nos ha invitado, nos ha llamado a tener su libertad. Ahora, nosotros vamos a estar abordando un poco más a lo largo de este mensaje, este asunto, hermanos, no nos vamos a detener tanto. Solamente lo que quiero que tengamos bien presente como primer elemento en esta mañana es que nosotros, los hombres, los humanos, vamos a llegar a ser esclavos de aquello que domine nuestras vidas. Y reitero, no solamente son vicios. Si la televisión domina nuestras vidas, nos vamos a convertir en esclavos de la televisión, o lo que ya mencionaba, algún vicio, al alcohol, el cigarro, las drogas, aquello que esté constantemente en nuestra mente, esto si está dominando ahí, está en primer lugar, vamos a ser esclavos de él. Esto es lo primero que quiero que tengamos presente en esta mañana. Ahora bien, Pablo nos dice que nosotros, los creyentes, no debemos ser llenos o no debemos ser dominados por el vino, y en contraposición lo que el apóstol escribe es, antes bien, sean llenos ¿de qué? Llenos de el Espíritu, es lo que escribe Pablo. No sean llenos o no sean dominados por el vino, escribe el apóstol, antes bien, sean llenos de el Espíritu. Ahora, esto pareciera obvio, hermanos, pero tengo que preguntar para que nos quede muy claro a qué espíritu se está refiriendo Pablo. Y bueno, la respuesta es obvia, se está refiriendo aquí al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Esto reitero solamente para que nos quede muy claro, pero se sobreentiende, aquí está hablando Pablo del Espíritu Santo. Y ya entendiendo esto, hermanos, vamos ahora sí a ir a nuestra primera pregunta de esta mañana. Y la pregunta sería, bueno, ¿a qué se refiere la Biblia o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice aquí, sean llenos del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender con este mandamiento? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Bueno, hermanos, antes de pasar a explicarlo de una mejor manera, hay cierta costumbre, por llamarla de alguna manera, en las iglesias, en muchas iglesias, a través de los años, en donde constantemente, cada domingo, en diferentes etapas del servicio, se les está invitando a los creyentes a que pidan o a que oren o a que eleven sus oraciones al Señor, y que en esas oraciones estos creyentes pidan ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez usted ha ido o conoce algún lugar, alguna reunión en donde se pida más llenura del Espíritu Santo, o donde se ore para recibir más
del Espíritu Santo o en donde se ore para tener una porción mayor del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias en donde constantemente se están haciendo esta clase de oración y usted pida y reciba más, y pida del Señor y pida del Espíritu Santo y pida ser lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, estas prácticas, todo esto de invitar a los creyentes, a la gente a pedir ser llenos en este sentido que se está practicando en muchos lugares, es una práctica inadecuada, equivocada, y no es lo que nos dice el texto, no es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, para poder comprenderlo mejor, hermanos, debemos tener presente algo que es esencial, algo que es de vital importancia. Y decíamos ya cuando hablábamos acerca de la Trinidad, de nuestro Dios Trino, decíamos, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, y ese Dios se manifiesta o se revela a nosotros los hombres en tres personas: en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, nuestro Dios Trino, lo decíamos ya. Pero también cuando decíamos esto, hermanos, también mencionamos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, y como tal, hermanos, Él no puede venir a su vida, Él no puede venir a mi vida, Él no puede venir a la vida de los creyentes por partes o por cachitos. Cuando usted recibe una visita en su casa, ¿cómo la recibe? Primero llega a la pierna y luego llega a la cabeza y luego llega el torso y es ridículo, ¿cierto? Cuando usted recibe una visita en su casa, ¿cómo la recibe? Completa. ¿Llega o no llega? ¿Está o no está? Hermanos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y como su promesa dice, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y con nosotros, el Espíritu Santo vino completo. No llegó primero su pierna, no llegó primero la mitad, no llegó primero una parte o un pedazo del Espíritu Santo, para después, como si fueran paguitos a diferido, ir llegando de a poquito más. No. Cuando el Espíritu Santo vino a morar con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo vino de lleno, vino completo. Por lo tanto, hermanos, pedir más del Espíritu Santo, como muchas personas oran, o incluso como en muchos lugares se hace. Yo no sé si usted ha ido a algún lugar, aquí no lo hacemos, ¿por qué? Porque no es algo correcto ni bíblico. Pero yo no sé si a usted le ha tocado ir a alguna iglesia donde dice, hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio y como primera cosa que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a invitar al Espíritu Santo para que venga a este lugar. ¿Le ha tocado ir a algún lugar? Aquí no lo hacemos, reitero, porque eso ni siquiera es bíblico. ¿Y por qué no es bíblico, hermanos? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el Espíritu Santo ya está con nosotros y en nosotros. No tenemos que invitar al Espíritu Santo a que venga, porque cuando nosotros venimos aquí, cuando nos reunimos, cuando llegamos todos, como este domingo, en esta mañana, hermanos, ya el Espíritu Santo ya está con nosotros y en nosotros. ¿Dónde dice eso? No vaya para allá, pero anote la cita, por favor, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, palabras del Señor Jesucristo. Dice aquí, Juan 14, 16 a 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que, hermanos, repito, aquella práctica de llegar al culto y pedir y orar que el Espíritu Santo venga para que me descienda aquí, no solamente es contraria a la Biblia, sino que está completamente equivocada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, que realmente se han acercado al Señor y que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, el Espíritu Santo ya está, como dice aquí, con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo ya está aquí, ya está con nosotros y en nosotros. Sin embargo, hermanos, todavía, después de todo esto, todavía no respondemos a la pregunta. Bueno, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, hermanos, debemos
nosotros entender que esto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo, de ser llenos del Espíritu Santo, no es, como ya les decía, una invitación a orar y pedir más y más y más del Espíritu Santo, como se practica en algunos lugares, ¿no, hermanos? Como si el Espíritu llegara por pedazos o por cachos, no, pero saquémonos esa idea de la cabeza y más bien lo que está aquí diciendo Pablo es una expresión que él está utilizando para que nosotros los cristianos entendamos que el Espíritu Santo de alguna manera tiene que dominar por completo, controlar en absoluto toda nuestra vida, toda nuestra vida en todas las áreas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando se refiere a esto de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, regresemos por un momento, hermanos, a este punto que mencionamos al principio de ser llenos de vino. Las personas que se llenan de vino. Pregunta, hermanos, ¿cómo es una persona que está alcoholizada? Seguramente usted ha conocido alguna, se ha encontrado en alguna ocasión con una persona que está completamente alcoholizada. Y no me refiero, reitero, a alguien que ha tomado por ahí una o dos copitas y todavía, no, alguien que realmente está completamente bajo el efecto del alcohol, de la bebida. ¿Cómo está esa persona? Primero que nada, debemos entender, esa persona ya es esclavo o esclava de la bebida. ¿Por qué? Porque está llena de esa bebida. Esa persona ya está llena de la bebida y luego entonces Pablo escribe, ¿saben qué, hermanos? Escribe lo que leíamos, ¿saben qué? Ustedes no deben permitir que eso les pase a ustedes. Ustedes no deben ser llenos ni dominados por el vino o por el alcohol. Ustedes no deben dejar que la bebida los domine de esa manera, sino que antes deben ser llenos, es decir, dominados por el Espíritu Santo. Eso, hermanos, es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando escribe: no se embriaguen, no dejen que los domine el vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y esta expresión, llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, hermanos, como ya les decía, no se refiere a que pidamos más y más y más del Espíritu Santo. No, a lo que el apóstol Pablo se refiere es: ustedes, hermanos, creyentes, tienen que permitirle al Espíritu dominarlos por completo. Eso es lo que quiere decir: sean llenos del Espíritu Santo. En pocas palabras, permitan que el Espíritu de Dios domine y controle cada aspecto de su vida. No obstante, hermanos, entender que ser llenos del Espíritu Santo se refiere precisamente a que el Espíritu sea el que esté controlando y dominando nuestra vida. Eso solamente es la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que sigue es cómo dejamos nosotros que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Ya entendí, ya comprendemos que el Espíritu Santo debe dominarnos en todos nuestros pensamientos, en toda nuestra voluntad, en todas nuestras decisiones. Ya lo entendí. Pero ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas? Bueno, hermanos, una vez más vamos a retomar el asunto del vino. Y pregunta, hermanos, para cada uno de ustedes: ¿es difícil reconocer a una persona que está dominada por el alcohol? ¿Una persona que realmente está completamente tomada, alcoholizada, es difícil reconocerla? No. Una persona que está totalmente dominada por el alcohol o por el vino, hermanos, de entrada tiene dificultad para caminar. Usted se va a dar cuenta que una persona está borracha porque no camina como debería. Tiene dificultad para coordinar sus movimientos. Da dos pasos para adelante, uno para atrás, se tambalea, tiene esas dificultades. Tiene muchas veces dificultades para hablar. Arrastra las palabras, no coordina bien. Pregunta una cosa, responde otra. Tiene toda esa dificultad para coordinar y para hablar. Y también, dependiendo de la persona, puede ser que por el estado alcohólico en el que está, se ponga feliz en exceso, pero también hay alcohólicos que se ponen enojados, hay otros alcohólicos que se ponen depresivos cuando están tomando, y hay otros más incluso que caen en la ira cuando están en esta situación del alcohol.
Y esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Pero a manera general, hermanos, no es difícil reconocer a alguien que está dominado por el alcohol. Ahora bien, hermanos, así como hay elementos que son por demás visibles y evidentes en una persona que está completamente alcoholizada, de la misma manera hay ciertos elementos que son claros y que son visibles en la vida de una persona que está llena no de alcohol, sino del Espíritu Santo. Una persona que está dominada por el Espíritu de Dios también tiene elementos visibles y evidentes que demuestran y denotan a los demás que está llena del Espíritu Santo. A estos elementos la Biblia les llama el fruto del Espíritu. Y les voy a pedir ahora, hermanos, que me acompañen en la carta a los Gálatas, capítulo 5. A estos elementos visibles y evidentes, repito, la Biblia les llama, o son conocidos como el fruto del Espíritu, y la Biblia al respecto de esto dice lo siguiente, Gálatas 5, del versículo 18, vamos a darle lectura hasta el 23, Gálatas 5, del 18 al 23, la Biblia dice lo siguiente, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí. Ahora, lo primero que quiero que nosotros notemos en esta mañana, en estos versículos que acabamos de leer, sobre todo el versículo 22, hermanos, es que ahí se menciona el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Y muchas veces entre los cristianos tenemos esa confusión como si la Biblia mencionara muchos frutos, pero no hay muchos frutos del Espíritu. Hay un fruto del Espíritu, hermanos, que se divide, por decirlo de algún modo, en lo que ya leíamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero es solamente un fruto que debe generarse en nuestras vidas, solo un fruto en muchos frentes. Ahora, a causa de estas divisiones, ciertamente podemos llegar a pensar que son varios, que son distintos los frutos que el Espíritu Santo está o que debe generar en nuestras vidas, pero repito, no es así, hermanos. Solamente es un fruto que debe estar generándose y tomando acción en distintas áreas de nuestras vidas, en el área del amor, en el área del gozo, en el área de la paz. Pero, repito, solamente es un fruto. No obstante, para una mejor comprensión, sí vamos a dividirlo, hermanos, aunque debe quedarnos claro en la mente que solamente es un fruto, pero para poder entender mejor, vamos a dividirlo como lo hace el apóstol Pablo y vamos a ver cada uno de ellos. Pero, eso sí, quiero dejarlo muy en claro, solamente hay un fruto del Espíritu, que se divide en varias secciones que ya leíamos. Y en esta mañana, ya como último punto, aunque todavía falta en el mensaje, pero ya como punto final, hermanos, vamos a hablar de los primeros tres frutos, bueno, de los primeros tres elementos, de los primeros tres elementos del fruto del Espíritu. Y esos tres primeros elementos, ¿cuáles son? Amor, gozo y paz. Esos son los tres que vamos a ver esta mañana con la ayuda del Señor. Y si Él lo permite, la siguiente semana continuaremos con los demás. Pero para comenzar en esta hora, en esta mañana, hermanos, para empezar a hablar acerca de los tres primeros elementos del fruto del Espíritu, vamos a hablar de la vida de uno de los hombres más famosos del Antiguo Testamento, y vamos a hablar acerca de la vida de José, también conocido como José el Soñador, o José que llegó a ser el segundo después del faraón, José de la túnica de colores. Usted conoce la historia. Hagamos un rápido repaso, hermanos, no quiero detenerme tanto en esto. José
fue en su momento el hijo menor del patriarca Abraham, ¿sí? ¿O no? Para ver si están despiertos. ¿Quién fue el padre de José? Muy bien. Y José, como les decía, hermanos, era en su momento, después tuvo un hermano menor, pero en su momento era el menor de todos sus hermanos. Y llegado un tiempo, José recibió una revelación por medio de un sueño en donde el Señor le indicó que él iba a ser el mayor entre todos sus hermanos, cosa impensable porque él era el más pequeño de todos sus hermanos. Ahora esto hizo que sus hermanos, sus otros 11 hermanos, 10 hermanos, perdón, se molestaran con él. Hizo que sus hermanos lo maltrataran y finalmente esto llevó a que todo ese odio, ese rencor, esa mala relación que tenían los hermanos de José, finalmente lo terminaran vendiendo como esclavo a Egipto. Llegando a Egipto fue puesto en la casa de un hombre llamado Potifar, a quien él tuvo que servir con, por decirlo de algún modo, tan mala suerte que finalmente José, a pesar de que había llegado a prosperar en ese lugar aún siendo esclavo, terminó siendo embaucado porque la esposa de su amo quería acostarse con él y él simplemente por respeto a su amo no lo hizo. Y al despechar a esta mujer lo acusa y es después enviado a la cárcel. Así que las cosas para José van de mal en peor. Es de esclavo a prisionero y ahora en la prisión, también ahí aún el Señor lo bendice, le ayuda, le da lo necesario y lo prospera aún estando en la cárcel. Y en esa posición de José estando en la cárcel, finalmente se llega el cumplimiento, el momento. Nosotros lo platicamos, hermanos, en 3 minutos, pero para José fueron años. Años en los que tuvo que esperar, años en los que tuvo que confiar y años en los que, como les decía aquí, el fruto del Espíritu se fue formando en la vida de José y lo vamos a ver en esta mañana, hermano. Dicho todo esto, haciendo este rápido repaso, ya solamente para complementar, nosotros conocemos la historia. José finalmente por algunas circunstancias es llamado por el faraón porque él se enteró de alguna manera que José tenía el poder, por decirlo de algún modo, de revelar los sueños o de darle el significado, aunque finalmente José aclara la cosa y dice: yo no tengo el poder es de Dios, yo solamente soy un conducto, un instrumento, pero el poder es de mi Dios, dice José. Pero a todo eso el faraón lo escucha, ahí viene esta revelación de los 7 años de bendición o de vacas gordas, para luego venir 7 años de vacas flacas, y el faraón lo que determina es que tiene que poner a José como el segundo al mando. Hasta ahí básicamente el resumen de la historia de José. Ahora, hermanos, con todo esto que José tuvo que vivir, ser vendido por los hermanos, cambiar de lugar, de país, llegar a un lugar en donde no conocía ni el idioma ni las tradiciones, vivir siendo esclavo, luego de ser hijo del jefe, prácticamente vivir siendo esclavo, luego terminar siendo engañado en la prisión, todo esto que tuvo que atravesar José, cualquiera esperaría que este hombre tuviera una amargura grande en su corazón. Nadie esperaría, después de todo lo que tuvo que atravesar, nadie esperaría de José bondad o amabilidad, y mucho menos amor, por todo lo que tuvo que atravesar a lo largo de los años. Sin embargo, hermanos, prácticamente la primera reacción que tiene José para con sus hermanos, porque cuando llegan los años de hambruna, los 7 años de vacas flacas que el Señor había dicho, el hambre no solamente fue en Egipto, sino que fue en toda la región, en todos los alrededores, incluso llegando al lugar en donde moraba su familia, sus hermanos y su padre. Por esta razón los hermanos tuvieron que salir de ahí, moverse y buscar alimento, y escucharon que en Egipto había alguien que vendía alimentos y van ahí. Cuando llegan, usted los reconoce, sabe que son sus hermanos, los ve, los reconoce como tal. Y hay más episodios antes del que vamos a leer, en donde José hace algunas cosas, sobre todo para probar el corazón de sus hermanos, etc. Pero finalmente lo que la Biblia nos cuenta es que José
toma a estos hombres, sin que ellos supieran que estaban hablando con su hermano, los lleva a la casa de José, les da una comida, les da un banquete, hermanos, y reitero, cualquiera esperaría de José una reprimenda, un reclamo, tal vez odio incluso, tal vez, ¿por qué no?, deseos de venganza, después de lo que le hicieron, pero no. Lo primero que demuestra José para con sus hermanos es esta parte del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El amor. Y la Biblia nos dice lo siguiente, no busque la cita, pero anótela, Génesis 45, versículo del 1 al 3. Génesis 45, versículo del 1 al 3, la Biblia dice lo siguiente. Después de que José los invita, como les decía, a comer y están en su casa, dice la Biblia, no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora, es particularmente llamativo, hermanos, como ya les he mencionado, que lo primero que hace José, en lugar de intentar vengarse, o en lugar de intentar reclamar, o en lugar de intentar decirle, ustedes me hicieron esto, por su culpa terminé aquí, deberían sentirse mal, etc. No, lo primero que demuestra José con su actitud, con sus acciones, con su llanto incluso, es que José todavía amaba a sus hermanos. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cómo puede suceder esto después de todo lo que le hicieron? Póngase por un momento en los zapatos de José y pregúntese si reaccionaría de la misma manera. ¿Reaccionaría yo si mis hermanos, si la gente de mi confianza, si mis allegados me hicieran tal traición de tal manera que en los siguientes años tuviera yo que pasar por todas estas penas y problemas y dificultades? Si ellos me hicieran esto, ¿yo todavía los amaría? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería, hermanos, la reacción de cada uno de nosotros? Y en la vida de José vemos que su reacción es una reacción de amor para con su familia y hermanos. Y una vez más la pregunta, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, hermanos, es que cuando José mira a sus hermanos, no los mira con sus ojos naturales, por decirlo de algún modo, sino que lo que José hace es mirarlos por medio del filtro del amor de Dios. Y ese filtro, esos lentes, por decirlo de alguna manera, nosotros deberíamos llevarlos puestos siempre, los filtros o los lentes del amor de Dios. Y José llevando, obviamente hipotéticamente hablando, pero José llevando esos lentes del amor de Dios, él no mira a sus enemigos de los cuales él tiene que vengarse. No, José con ese filtro del amor de Dios lo que ve es a sus hermanos, a los hijos de su padre. De hecho, hermanos, lo primero que pregunta es esto: ¿vive aún mi padre? Porque José todavía amaba a su familia. José podría haberse amargado contra su padre. Nunca salió a buscarme. Nunca le importé realmente. Desaparecí, me fui, y mi padre nunca me buscó. Y José podría haber terminado incluso odiando a su padre, pero no fue así. Lo que hizo José, le reitero, fue seguir amando a sus hermanos, seguir amando a su padre, de tal manera que cuando se revela ante sus hermanos, lo primero que pregunta es: ¿vive aún mi padre? José no ve a los hombres que lo vendieron, sino que él mira, porque él tiene puestos los lentes de este filtro de amor de Dios. Lo que José mira, repito, no son los hombres que lo vendieron, sino que él mira a los instrumentos que Dios utilizó para que el pueblo pudiera preservarse, para que su familia pudiera seguir viva en esos tiempos tan difíciles. Ahora, hermanos, tengo que ser honesto. Actuar de esta manera, actuar con amor a pesar de la traición, a pesar del maltrato, del sufrimiento, eso no es algo natural. No es algo que nosotros reaccionemos de esa manera. Es algo que no puede pasar, hermanos, que no puede darse en nosotros, que no puede suceder en nuestras vidas, a menos
que, como leíamos, el Espíritu Santo llene nuestra vida, el Espíritu Santo controle nuestras emociones. Y hermanos, el amor de Dios que viene a través del fruto del Espíritu, ese amor de Dios, ¿sabe qué? No le voy a mentir. El amor de Dios, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, como está diciendo el apóstol Pablo en Efesios, que seamos llenos del Espíritu, cuando ese amor, cuando ese fruto viene, ese amor como tal, ¿sabe qué? No va a cambiar las cosas que están pasando en nuestras vidas. Sus problemas no van a acabar. Las traiciones no van a desaparecer. Las situaciones difíciles no van a pasar simplemente de la noche a la mañana. Hermanos, eso no pasa. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dejamos que el fruto del Espíritu, en este caso el amor de Dios, transforme nuestras vidas y corazones? Aunque los problemas no terminan, lo que sí sucede, hermanos, es que va a cambiar la forma en la que miramos y enfrentamos los problemas. Como en el caso de José, ya no vamos a ver a nuestros enemigos, sino que vamos a ver a nuestros hermanos. Ya no miraremos a las personas que nos hicieron daño, sino que miraremos a aquellos que el Señor está utilizando para formar su carácter en nosotros. Este es el Espíritu Santo llenándonos a nosotros, formando el carácter de Cristo en nosotros y dejando que su fruto se forme en nosotros. Esto como primer punto, hermanos, el amor. Sin embargo, el apóstol escribe que el fruto del amor es amor, el fruto del Espíritu Santo, perdón, es amor, pero también es, dice, gozo. Y ciertamente las circunstancias que tuvo que atravesar José a lo largo de todos estos años, en muchas personas los habrían hundido. Casi a cualquier persona, todo lo que tuvo que atravesar José los habría llevado a la más profunda depresión, a la más profunda amargura. Todo lo que tuvo que vivir y atravesar José, a casi cualquier persona, sin el fruto del Espíritu, sin la ayuda de Dios, los habría dejado en la lona. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Señor, y lo repite varias veces a través del texto, que el Señor estaba con José, que el Señor bendecía a José y que el Señor le daba gracia a José delante de los ojos de los demás. Ahora, hermanos, entendiendo esto, que el Señor estaba con José, que lo bendecía y que le daba gracia, hermanos, entendemos que José, por decirlo de algún modo, era un hombre lleno de gracia, o con la gracia de Dios, por lo menos, por decirlo de algún modo, hermanos. Y pregunta, ¿cómo se imagina usted a una persona, a un hombre con la gracia de Dios? ¿Cuál es la imagen que le viene a la cabeza si yo le digo, este hombre o aquella mujer o esa persona tiene la gracia de Dios? ¿Se imagina a esa persona con una cara triste o con una cara enojada, cara larga, siempre con la boca chueca, contestándole mal a las personas? ¿Esa sería una persona, sería un hombre con la gracia de Dios? No, sería una persona que necesita la gracia de Dios. Hermanos, el hecho de saber que José era un hombre que tenía la gracia de Dios en su vida, el hecho de saber que el Señor estaba con José, eso seguramente para José, entender que el Señor estaba con él, entender que el Señor lo acompañaba, entender que el Señor le estaba dando gracia, incluso en la prisión, porque hasta ahí llegó José, pero aún ahí fue bendecido de parte de Dios. Este entendimiento que tenía José de que el Señor estaba con él a pesar de los problemas, seguramente debió haber llenado su vida, su corazón de una cosa, de gozo. José tenía efectivamente todas las circunstancias en contra, hermanos. No tenía, o tenía la peor mano de la mesa, por decirlo de algún modo, José. Pero él siempre encontraba la manera de estar gozoso. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa muchos años atrás a José. Y José sabía que Dios iba a cumplir con su palabra. Por más oscura que estuviera la situación, José sabía que Dios nunca lo iba a abandonar, porque el gozo de José no provenía, hermanos, de las circunstancias, porque si de las circunstancias dependiera, el gozo de José se habría terminado en el momento en que sus hermanos lo metieron al pozo. Pero el gozo de José no dependía de las circunstancias, el gozo de José dependía de su confianza en el Señor y de que él sabía que él iba a cumplir con su palabra, que el Señor iba a cumplir con su promesa. Además de todo esto, hermanos, hay una cosa más que me llama la atención en la historia de José, y es que José, en ese gozo que tenía el Señor,
Porque no basta solamente con decir que tenemos gozo o con afirmar que somos personas gozosas, sino que debemos demostrar ese gozo, y qué mejor que demostrar ese gozo que con las personas que nos rodean, con las personas que amamos. En la historia de José, luego de lo que leíamos, la Biblia nos dice que sus hermanos le comunican que efectivamente su padre seguía vivo, y entonces José arregla todo lo necesario para poder traer a su familia a Egipto, incluyendo a su padre, porque todavía estaba vivo. Ahora piense por un momento en la situación que estaba viviendo el mundo de aquel entonces, y José tenía que estar al frente. El mundo en crisis, con una hambruna terrible. José era el administrador que tenía que ver que las cosas fluyeran, que la gente tuviera alimento, que todo se vendiera adecuadamente. José era la cabeza de todo este asunto. José tenía una agenda seguramente muy ocupada. Pero también era un hombre de gozo, José, y su gozo muchas veces se desbordaba. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque la Biblia nos dice que ya cuando José se entera que su familia y su padre estaban por ahí ya cerca, cualquier persona sensata, por decirlo de algún modo, hermanos, diría, bueno, qué bueno que ya está cerca, qué bueno que ya está a poco tiempo de llegar, voy a esperarlo aquí porque mi agenda está ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Y si José hubiera hecho eso, no tendríamos manera de recriminarlo, porque efectivamente era un hombre ocupado. Pero la Biblia nos dice que José, al enterarse que su padre estaba cerca, lo deja todo. José era un hombre lleno de gozo, y repito, no solamente porque decía que soy muy gozoso, sino que porque lo demostraba con sus acciones. Y la Biblia nos dice que toma su caballo, que sale al encuentro con su padre, y cuando lo ve, corre y lo abraza, porque hacía años que no veía a su padre. Esta es otra manera también de expresar nuestro gozo, cuando lo compartimos con los demás. El gozo, como les decía, no proviene para nosotros los creyentes, no proviene de las circunstancias externas, de los problemas, porque si nuestro gozo va a depender de cuántos problemas tengo, de cuántas deudas hay que pagar, de si estoy bien, de si no me duele nada, de si no tengo ningún problema en la vida, si de eso va a depender su gozo, nuestro gozo, hermano, ¿sabe qué? Nunca vamos a estar gozosos, porque problemas siempre va a haber. Hermanos, nuestro gozo depende, o debe depender, de sabernos salvados y amados por nuestro Dios. Nuestro gozo debe depender de todas las cosas que el Señor nos da, aún los pequeños detalles, los pequeños momentos, hermanos. Nuestro gozo debe depender de estar agradecidos con el Señor y por sus bendiciones, grandes o pequeñas. Nuestro gozo debe depender, hermanos, de saber y recordar que nuestro Salvador, que nuestro Redentor volverá por nosotros. Por último, en esta mañana, el tercer elemento del fruto del Espíritu que vamos a revisar es amor, gozo y paz. La paz, hermanos, se define como la convivencia armónica entre las personas. Y esta paz viene generalmente a raíz de buenas relaciones con los demás. Esto es la paz. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia hace una distinción. Hay una paz que el mundo da, dice la Biblia, y hay una paz que Dios nos da. Y la paz que Dios nos da, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no se puede comprender con nuestra mente humana la paz que el Señor nos da. Nada se puede comparar, ni nada puede sustituir a la paz que viene de Dios, ni siquiera la paz que nos puede dar el mundo. La paz de Dios es una paz verdadera, es una paz duradera. No hay ningún refugio que se compare a la paz que Dios puede darnos, no hay nada más seguro que la paz de Dios, no hay ningún elemento, ni amuleto, ni seguro que podamos pagar, no hay nada que pueda sustituir la paz que Dios nos da, hermano. ¿Y cómo obtenemos esa paz? Voy a preguntarles a algunos de ustedes, porque es tan atractiva, tan llamativa, tan deseable, que obviamente la queremos. ¿Cómo obtenemos la paz de Dios? Bueno, antes de hablar de cómo obtener la paz de Dios, o cómo podemos llegar a tener esa paz nosotros como creyentes, hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué es lo contrario a la paz, hermano? ¿Qué es lo contrario a la paz? Cualquiera diría, bueno, lo contrario a la paz es la guerra.
Lo opuesto a la paz, obviamente, es la guerra, dirían muchos de ustedes, y hay algo de verdad en ello, hermanos. Pero no es toda la verdad. ¿Por qué? Porque realmente lo verdaderamente contrario a la paz no es como tal la guerra. Lo contrario a la paz es el temor. Y permítanme explicar esto. Y para explicarlo vamos a regresar a la historia de José. Cuando José se revela a sus hermanos, como ya les decía, les cuenta lo que había pasado, van a traer a la familia, van a traer a sus papás, y cualquiera puede decir, final feliz, qué linda la historia de José, pero la historia no termina ahí. La historia continúa y dice que algunos años después, porque su padre, José, todavía vivió algunos años, su padre enfermó, se puso peor, y estando ya en el lecho de muerte, los hermanos de José comenzaron a tener miedo, temor, lo contrario a la paz. ¿Y por qué tenían miedo? Bueno, ellos temían que cuando su padre muriera, en ese momento la paz se iba a terminar y que seguramente cuando el padre muriera, José iba a buscar venganza. José les iba a hacer pagar lo que le habían hecho. Ellos, reitero, no había guerra. Lo contrario a la paz, solemos pensar que es la guerra. No había conflicto, no había guerra, pero no tenían paz. ¿Por qué? Porque lo contrario a la paz no es la guerra, lo contrario a la paz es el temor. Estos hombres tenían miedo, vivían con miedo, vivían con temor por lo que habían hecho. Por otro lado, hermanos, José tenía paz, pero no la paz, repito, que nos da el mundo, no, sino que José tenía la paz que el Señor da, y la manera en la que nos demuestra José que tenía paz, la paz que el Señor nos puede dar, es una manera muy particular y muy llamativa. Y esa es la paz que nosotros debemos anhelar tener. ¿Cómo la obtenemos? Les hacía la pregunta. Bueno, solo hay una manera de obtener la paz que el Señor nos da. Primero que nada, obviamente, pidiéndola. Señor, ayúdame a tener tu paz. Es muy claro y muy evidente, hay que pedirle al Señor. Y lo segundo, hermanos, que debemos hacer para obtener la paz de Dios es confiar en Él. Y eso es lo que hizo José. Les decía que la manera que José demostró que tenía esa paz, la paz del Señor, es llamativa. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. Ya en sus últimos años, hermanos, ya casi para morir, José hizo lo siguiente. No vaya para allá. Génesis 50, prácticamente ya de los últimos capítulos del libro de Génesis. Génesis 50, versículo 25 y 26. Sucede lo siguiente. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Y cómo es que muestra José esta paz que les digo? ¿Cómo es que con esta forma lo demuestra? Hermanos, José antes de morir, antes de fallecer, pide que sus restos sean llevados cuando el pueblo se vaya. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en Dios. Él sabía que ese lugar, por más próspero que estuviera Egipto en ese momento, nosotros conocemos la historia completa, pero centrémonos en ese momento en Egipto, en la historia de la Biblia. En ese momento en Egipto a los israelitas les iba bien, eran aceptados, incluso hasta queridos. El segundo al mando era israelita, José. Todo les iba bien. ¿Por qué iban a querer irse? Tal vez incluso cuando escucharon la petición de José no la entendieron. José, ¿por qué nos vamos a querer ir de este lugar que nos tratan tan bien? No tiene sentido tu petición, José. Pero José sabía que las cosas iban a cambiar un día. José sabía que el pueblo no le iba a ir tan bien en los años venideros. José sabía que iba a llegar el momento en que el pueblo iba a tener que irse. Pero ¿sabe qué más sabía? José sabía que a pesar de todo el sufrimiento había uno que iba a regresar como libertador. Y no estoy hablando de Moisés, hermano, porque el libertador del pueblo de Israel no fue Moisés. El libertador del pueblo de Israel no fue Moisés, ni fueron los milagros, ni fue lo que pasó. El libertador del pueblo de Israel fue uno. ¿Quién? El Señor. Él utilizó los milagros, él utilizó a Moisés como su instrumento, por el que liberó al pueblo de Egipto fue Dios, no Moisés, no los milagros. Y José sabía que podía confiar en ese Dios. Y puesto que su confianza estaba puesta en ese Dios, José pudo morir en paz. José pudo descansar en paz, y no solo morir en paz, sino que toda su vida, por lo que vemos, la vivió también de la misma manera. Murió en paz,
Es lo que muchas veces se dice de las personas cuando fallecen. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo vivió? Murió en paz, qué bueno, pero ¿vivió con esa misma paz? En el caso de José podemos decir, sí. A pesar de ir al pozo, donde sus hermanos lo vivieron, él tenía paz. No por lo que estaba viviendo ahí, sino porque confiaba en Dios. Y a pesar de estar como esclavo en Egipto, él tenía paz. No porque confiara en sus habilidades, ni en su buena presencia, ni en todo lo que él tenía, sino que él tenía paz o vivió con paz porque confiaba en Dios. Y cuando terminó en la prisión, José tenía paz. No porque él confiara en lo que él pensaba, en lo que hacía, o en sus capacidades para convertirse en el administrador de ese lugar, no, sino que él vivía con paz. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Hermanos, ¿cómo obtenemos esa paz de Dios? Repito, pidiéndole al Señor que nos conceda su paz. Y segundo, hermanos, confiando en el Señor. La paz que Dios nos da básicamente es vivir confiando en que Dios siempre está con nosotros. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiar en que Dios siempre está en control, que Dios siempre está con nosotros. Estos son los primeros tres elementos del fruto del Espíritu. Y si el Señor lo permite, hermanos, en las siguientes semanas vamos a estar viendo cada uno de los frutos faltantes, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos elementos deben desarrollarse así como en la vida de José, en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, hermanos, si el Señor también lo permite, vamos a dar respuesta de esa pregunta que decíamos: ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? Esto básicamente son lo que vamos a estar respondiendo en estas semanas. Con esto en mente, hermanos, y llevándose cada uno de ustedes a meditar en esta semana estos tres primeros elementos: el amor, el gozo y la paz, no solo en la vida de José, sino en su vida de cada uno de ustedes. Con eso terminamos en esta mañana. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a invitar a nuestros hermanos del grupo de alabanza aquí al frente, para que luego de la oración final podamos entonar un canto a nuestro Dios. Y si usted no puede amar a la gente que le ha hecho daño como los amó José, es normal. Nosotros como humanos no podemos. Lo que tenemos que hacer más bien es pedir al Señor que tu fruto de amor se forme en mí. Y si usted muchas veces no puede tener una vida de gozo, si lo consumen los problemas, las enfermedades, si está usted constantemente pensando en ello y eso lo apaga, lo entristece, lo pone incluso en un estado de depresión, lo que tiene que hacer es pedirle al Señor: Señor, dame de tu gozo. Ese gozo que se produce no por las circunstancias, sino de saber más bien que tú estás siempre con nosotros. Y si usted siente que la paz lo ha abandonado, si usted siente que no tiene paz, si usted siente que todas las cosas que están pasando a su alrededor le han robado esa paz, recuerda, hermanos, puede confiar en Dios, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y esa paz viene a nosotros cuando la pedimos y cuando confiamos en el Señor, aun cuando no tenga sentido, como en el caso de José. Su petición no tenía sentido: llévense mis huesos. Cuando ustedes se vayan, no llévense mis huesos, no se olviden de llevarme con ustedes. José, no tiene sentido lo que estás pidiendo. Bueno, para la gente de ese momento no lo tenía. Lo mismo sucede con la paz de Dios. Tenerla a veces no tiene sentido. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo a pesar de todo lo que te está pasando, de lo que te dijeron, de lo que te hicieron, de lo que estás pidiendo? ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar en paz? Bueno, no tiene sentido tener paz visto desde un punto de vista natural. Pero puesto que mi confianza está en Dios, tengo la paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por la vida primero que nos das, por la oportunidad esta que reunimos. Pero también, Señor, te damos gracias porque tú nos permites conocerte más a través del Espíritu Santo. Tú nos permites aprender más de ti por medio de tu palabra,
Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo de la manera correcta, no por ideas equivocadas ni por enseñanzas parciales, sino que tú nos permitas ir a tu palabra y entenderla de manera completa, al menos hasta donde podamos en esta mente finita. Que tú, Señor, nos permitas abrazar la verdad y al mismo tiempo, Señor, dejar toda idea, enseñanza que pudiéramos incluso atesorar o querer, que nos han dejado o legado por años, Señor, pero si es incorrecta, no tiene sentido conservarla. Ayúdanos a buscar la verdad, a amar tu verdad y a abrazar tu verdad. Yo te pido por mis hermanos para que los lleves en esta semana y los guardes, para que ellos también puedan recordar estas palabras y meditar en ellas en estos días, y que todos juntos, como tus hijos, podamos buscar que el fruto de tu espíritu, el amor, el gozo y la paz, se fomenten, y que crezcan y se desarrollen en nosotros. Ayúdanos, porque todo esto no procede de nosotros, ni puede nacer de nosotros, ni puede crecer por nosotros, sino que, como dice su nombre, es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Te pedimos por esta semana, Señor, para que tú nos lleves con bien en cada actividad, nos bendigas, nos protejas y fortalezcas, para que nos sigas guardando en este tiempo, en esta situación que está atravesando este mundo, para que bendigas a nuestro gobierno con sabiduría y sensatez, para que nos sigas fortaleciendo en este tiempo. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos, encomendamos este domingo en tus manos para que nos protejas también, Señor. Gracias, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.